versículo. Muchos cristianos viven frustrados porque confunden la justificación con la santificación. Por eso la idea era dejar bien en claro qué es la justificación y hoy dejar en claro bien qué es la santificación. Algunos creen que si todavía luchan con el pecado es porque entonces no son verdaderos creyentes. Algunos creen que su fe es débil o que Dios los ha abandonado simplemente. Otros, en el extremo opuesto, por no tener en claro qué es la justificación y qué es la santificación, creen que como ya fueron justificados, pueden vivir sin preocuparse demasiado por el pecado. Ya han sido justificados, entonces de aquí en adelante puedo hacer lo que yo quiera, porque una vez que yo he sido justificado ya no hay marcha atrás. Ya ese acto legal fue firmado, ya ese veredicto fue dictado, por lo tanto, yo ahora no tengo una carga, no tengo una condena, por eso yo puedo vivir como quiero. Entonces, eso es no entender correctamente la palabra de Dios. Y un poco creo que debe ser también entender la palabra parcialmente, ¿no? Porque yo entiendo bien la justificación y vivo solamente de acuerdo a esto, no voy a tener ese pensamiento. Yo ya fui justificado, ahora puedo vivir como yo quiera. Pero en nuestra vida no solo está el acto de la justificación, sino que cuando somos justificados comienza el proceso de la santificación. Por eso es que leímos aquí, Romanos 6.1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. No dice, si querés, o en alguna manera, dice, en ninguna manera, bajo ningún concepto. Has sido justificado, ahora vive para Dios. Has sido justificados, ahora presenta tus miembros cada día a Dios como instrumento de justicia. Después pueden incurrir en errores, como por ejemplo, si Dios ya tiene designado a quienes ha de justificar, ¿para qué voy a salir yo a evangelizar? Pero eso ya estuvimos viendo un poco también la clase pasada. Esos son errores que vienen por no entender correctamente las doctrinas, por no entender completamente el plan de redención. Y la Biblia nos presenta una visión que es mucho más profunda a todo esto que hemos visto. Por eso es importante entender cada paso. Dios no solo nos perdona, sino que también nos transforma progresivamente a la imagen de Cristo. Y a eso es que nosotros le llamamos santificación. Es el proceso en el cual nosotros día a día, ¿qué hacemos? Nos apartamos del pecado. Entonces, si el pecado está acá, yo día a día tengo que ir tomando decisiones y conductas que me lleven a estar de este lado. ¿Bien? Entonces, vamos a ver una definición clara y que quiero que todos la manejemos aquí de lo que es la santificación. Les leo. Es la obra continua de la gracia de Dios mediante la cual el creyente es progresivamente conformado a la imagen de Cristo, siendo librado del dominio del pecado y capacitado para vivir en obediencia. ¿Bien? Es entonces una obra progresiva que se produce en el creyente, no aparte del creyente. Yo no puedo decir que estoy siendo santificado, que yo me estoy apartando del pecado, exteriormente, sino que es un proceso que Dios transforma, por el cual Dios transforma
nuestro corazón a la imagen de Cristo. Va quitando, no sé si ustedes alguna vez escucharon una entrevista que le hicieron al que diseñó al David. El David es esa estatua, ¿no? Dice, ¿y cómo? Yo sé que Matías sí, porque hemos hecho algunas capacitaciones juntos que lo mencionan. Dice, ¿y cómo llegaste a esta figura? Dice, y es simple, saqué todo lo que no se parecía a eso. Entonces veía una forma que no se parecía al David y la quitaba, con el martillo y con el cincel. Entonces, lo mismo es en este proceso de santificación. Dios va quitando todo lo que no se parece a Cristo. Si hay algo que no se parece a Cristo, Dios quiere quitarlo. Bien, ¿y cómo hacemos eso? A través de la palabra. Acá tenemos, este libro contiene cómo es el carácter de Dios y lo que Él quiere de nosotros. Entonces, esta es nuestra guía, este es nuestro espejo en el cual nosotros nos debemos de mirar día a día, no en mi hermano, no en mi padre, no en mi madre, sino en la palabra de Dios. Ella no cambia, ella es fiel, ella es inmutable. Nosotros sí cambiamos. Por eso mi regla no debe ser mi hermano, no debe ser el pastor, no debe ser el diácono, no debe ser Chicha, no debe ser nadie, sino solamente Cristo, solamente la palabra de Dios. Entonces, esa santificación, ese proceso de santificación, tiene tres aspectos fundamentales. El primer aspecto es posicional. Y alguien que pueda leer Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Primera de los Corintios, capítulo 1, versículo 2. Muy bien. Ahí, ¿qué es lo que menciona la palabra de Dios? Si yo les digo que la santificación tiene tres aspectos fundamentales y el primero es posicional. Acá, ¿qué es lo que leyó Valentina? A los santificados en Cristo. Eso es, o sea, un cambio en nuestra posición, ¿no? También el otro aspecto es progresivo. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Si alguien lo tiene, lo lee. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Muy bien, esa es la voluntad de nuestro Dios, que la leemos cada día y sigue siendo la misma. Por lo tanto, decimos que ese es el aspecto progresivo de la santificación en la cual dice, esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es? Vuestra santificación. Que ustedes, que nosotros, que todos los que hemos creído en Cristo, nos apartemos del pecado. Esta es la voluntad de Dios. Yo sé que muchas veces uno como joven se compra libros y no sé, yo muchas veces fui a CLC y buscaba libros de cuál es la voluntad de Dios y con quién me voy a casar y dónde voy a vivir. Y uno muchas veces busca consejos y cosas de cuál sea la voluntad de Dios y pierde de vista este aspecto fundamental para nosotros. Esta es la voluntad de Dios. Dice claramente, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Así que si un joven te pregunta ¿cuál es la voluntad de Dios? Tu santificación. Que vos te apartes del pecado. Que vos cada día tomes decisiones que te aparten de vivir una vida pecaminosa. Esta es la voluntad de Dios. Y el tercer aspecto está allí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2.
Vimos ya el aspecto posicional, progresivo y ahora final, el aspecto final. Capítulo 3, versículo 2. Ahora somos hijos de Dios, que aún no se ha manifestado. Sabemos, somos semejantes a Él, como Él. Aquí vemos el tercer y último aspecto, de que eso no queda acá, no queda en una simple posición, ahora soy un santificado en Cristo Jesús, no es algo que se queda en el día a día, sino que tiene ese aspecto final de que nos conduce todo a que seremos, ¿cómo? Perfectos, semejantes a Él. Ese es nuestro objetivo. Estos tres aspectos no se contradicen en ningún punto, sino que todos son como un hilo conductor que tienen un propósito final. Y ese propósito final es que todos, cada uno de nosotros, los que hemos creído en Cristo, seamos santificados, seamos perfectos, seamos semejantes a Él, semejantes a Cristo. ¿Por qué? Porque le veremos tal y como Él es. Ahora vamos a ver un pequeño cuadro donde va a estar de un lado la justificación y del otro lado la santificación. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros entendamos las diferencias entre estos dos puntos. Y hago tanto hincapié porque, como les decía al inicio, uno muchas veces por no entender estas dos cosas incurre en errores que son flagrantes y vitales para nuestra vida cristiana. Decimos que la justificación es, ¿y cuántas veces sucede? Una vez. Y la santificación es un proceso continuo. Por un lado tenemos también la justificación, que como bien dijo Flora, es un acto legal. ¿Ah? Y la santificación, podemos decir, yo ya les venía hilvanando la idea, podemos decir que es transformacional, ¿no? Es un proceso en el cual Dios va quitando todo lo que no se parece a Cristo. ¿Bien? La justificación es una, aparte de, yo sé que estarán pensando en acto legal, pero es una que dijimos también la vez pasada. Cuando se escribe y se firma algo, es una declaración. Somos, ¿qué? Declarados justos. Y por el otro lado tenemos a la santificación, que es, si decimos que es transformacional, no, es algo que sucede en nuestro día a día. Un proceso, pero ¿qué sucede en ese proceso? ¿Qué van? Exacto, nosotros nos vamos renovando, ¿no? Ahí va, o sea, vamos, ese es el proceso en el cual se va quitando todo lo que no se parece a Cristo y se va poniendo lo que se parece a Cristo. Y todo, cabe destacar, en el mismo ámbito. ¿Y a qué voy con eso? Yo no puedo decir, ahora ya no soy más mentiroso, pero digo malas palabras. Yo ahí no avancé nada. Yo tengo que decir, ahora ya no soy más mentiroso porque hablo verdad. Entonces siempre es sacarme una cosa para ponerme otra, de la misma cosa. Yo no me puedo sacar este buzo y ponerme un pantalón. ¿Se entiende la idea? Entonces... no es solamente no hacer cosas malas. Exacto, es poner cosas buenas, ¿no? Todo lo que se parece a Cristo. Exacto. Es ese sacar y poner, sacar y poner. No es sacarme y quedarme sin nada. Es sacar y poner, sacar y poner, sacar y poner. Entonces, la justificación, seguramente no se acuerden porque tampoco el domingo pasado estuvimos, dijimos que
quita la culpa, ¿no? Al ser declarados justos, hoy yo ya no me siento más culpable porque yo he sido declarado justo. Es una declaración legal, que nadie puede revocarla, dicho sea de paso. Y la santificación, ¿qué dijimos que quita? O la intención de la santificación es, yo les dije que no solo Dios nos perdona nuestros pecados, sino que además, ¿qué hace? Si yo estoy atado así, nos libera. Entonces, la justificación quita la culpa y por el otro lado la santificación quita progresivamente el poder del pecado. Nos va dando la libertad del dominio del pecado. Nosotros estábamos sometidos al pecado y cuando vamos transitando ese proceso de la santificación, Dios va quitando progresivamente. Y les hago hincapié en eso, porque uno muchas veces quiere empezar en algo y ya tener el dominio completo. Es progresivamente el poder del pecado sobre nosotros. También sabemos que es Dios en las tres personas que obra, pero podemos decir que la justificación tiene su base en Cristo, en la obra de Cristo allí en la cruz del Calvario. Y la santificación, podemos decir que tiene su base en el Espíritu Santo, ¿no? Es el Espíritu Santo que mora en nosotros, capacitándonos para llevar adelante esas buenas obras que Él ha preparado de antemano, que Dios ha preparado de antemano. La justificación, en resumen, nos cambia el estatus, ¿no? Pasamos de ser condenados a ser justificados, a no tener ningún cargo en nuestra contra, y la santificación nos cambia la vida, ¿no? Antes vivíamos esclavos del pecado y ahora, al transitar ese camino de la santificación, nosotros vamos quitando y poniendo, quitando y poniendo, quitando y poniendo. No puedo quedarme estancado, tengo que sacarme y ponerme, sacarme y ponerme. Todo lo que la palabra de Dios nos dice, que nosotros debemos de ser como es Él y lo que Él espera de nosotros, tenemos que ser diligentes en nuestro día a día para llevarlo a cabo. Vamos a ver ahora la naturaleza de la santificación. La naturaleza de la santificación. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Vamos a estar viendo que la santificación es una obra divina, una obra que viene de parte de Dios, sobrenatural. Es un corito, es un himno, ¿no? 5:23. Ahí, Basilio. Ahí nos dice qué es, pero vamos a ver en primer lugar qué no es la santificación. Aquí en ningún momento se hace mención de que la santificación sea fuerza de voluntad, ¿no? Tampoco dice que sea disciplina moral. Conocemos muchas personas que moralmente son buenos y quizás nosotros podemos decir, solo le falta. Sí, pero en realidad no se trata de eso. Tampoco podemos decir que, y aquí la palabra de Dios no dice que sea lo que hoy está muy común, que es la superación personal. La santificación, aquí en Primera Tesalonicenses nos dice que es la obra del Espíritu Santo en nosotros, en nuestros corazones. Es una obra que es cooperativa además.
es una obra divina, es una obra que es cooperativa. ¿Y a qué vamos con cooperativa? Alguien que pueda leer también otro texto que es muy conocido, Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Perfecto. Decimos que es una obra cooperativa, esta de la santificación, porque es como si fuera, Sugel siempre habla del tema de las alas de un avión, ¿no? No podemos decir que el ala derecha del avión es menos importante que la izquierda, ni a la inversa, exacto. Sino que las dos alas son las que mantienen en el aire del avión. Entonces, encontramos, ya vimos una ala que es la obra del Espíritu Santo, y lo que nos mantiene en el aire, la otra ala, es lo que dice aquí en Filipenses capítulo 2, versículos 2 y 13, que leyó Basilio, que dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, nosotros, esto es como lo diseñó Dios. No es que Dios no tenga el poder para transformarnos a nosotros. Él, si fuera su voluntad, haría así y ya seríamos transformados. Pero no es la voluntad de Dios. Dios diseñó de esta manera la santificación. Entonces, es un proceso cooperativo, bien, en el cual nosotros tenemos que ocuparnos diligentemente de esto que Él nos ha encargado. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce. Nosotros estamos respondiendo a un estímulo que viene primero de parte de Dios. No es que nosotros un día nos levantamos y decimos, hoy voy a comenzar con este proceso. No. Hoy estamos respondiendo a este estímulo que primero Dios tuvo la iniciativa. Y por eso es que decimos que Dios obra y nosotros respondemos. Dios obra y nosotros respondemos. Dios no nos hace un llamado a la pasividad, ni a la autosuficiencia. Dios nos hace un llamado a que nosotros seamos activos, que estemos involucrados en este proceso de la santificación. Y podemos decir que la santificación es una dependencia activa de Dios. Yo dependo de Dios, no es que cuando yo empiezo a obrar se desactiva la obra de Dios, sino que yo dependo de Dios, pero a su vez yo hago, porque es como Él lo diseñó. ¿Bien? Podemos decir que esta obra también es una obra progresiva y conflictiva. Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Si alguien lo puede leer, fuerte y claro. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. O sea que ya dijimos que es una obra progresiva y decimos que también es conflictiva porque ahí se produce ese enfrentamiento, ¿no? La obra de la carne y la obra del espíritu. Las dos se oponen. No es que se cruzan así o... No, las dos se oponen. Se oponen. No hay en ningún punto coinciden. ¿Ah? Las dos son contrarias. O está una o está la otra. Si está la luz, no está la tiniebla. Entonces, ahí nos dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. ¿Ah? Y eso es algo que se produce durante el proceso de la santificación. Por eso recurro de nuevo a
a la introducción, que yo le dije, muchos cristianos, por no entender bien la justificación y la santificación, caen en el error de decir, bueno, si yo ya fui justificado, o sea, y todavía estoy luchando, o sea, o no he sido justificado, o algo anda mal acá. Entonces no entienden que este conflicto es parte de ese proceso de la santificación. Ahora vamos a ver eso. La vida cristiana normal incluye lucha, incluye batalla, incluye además tensión interna. ¿Por qué? Porque si hay un conflicto, cuando hay un conflicto, ustedes ven, hoy en día no es muy natural ver conflictos tan grandes, así a simple vista sí los hay, pero a simple vista como una guerra mundial. Cuando hay conflicto, hay tensión, ¿no? Uno porque no transita en esos lugares donde hay guerra de continuo, pero en esos lugares hay tensión. Entonces, la vida cristiana se caracteriza por la lucha, por la batalla y por una tensión interna. Y no luchar contra el pecado es una señal de muerte espiritual, no de madurez. El creyente maduro es aquel que lucha contra el pecado. Si uno no lucha contra el pecado porque no ve la necesidad de luchar contra el pecado, podemos ver un indicio de muerte espiritual, no de madurez. No sé si ahí respondo a tu pregunta o querías algo más, pero si a ustedes les da igual el pecado, si pueden convivir con el pecado, porque ya tienen 15, 50, 70 años transitando el camino de la santificación, no es una señal de madurez, es una señal de muerte espiritual, porque no podemos convivir con el pecado, no podemos estar amigos con el pecado. La Biblia describe el pecado de una manera horrorosa y nosotros queremos vivir con eso, queremos vivir con ese cuerpo de muerte arrastrando todo nuestro... ¿Queremos estar atados realmente a ese cuerpo de muerte, a ese cuerpo podrido, a ese cuerpo que no podemos vivir indiferente a ese cuerpo de muerte que está atado a nosotros? Sin lugar a dudas, transforma y de alguna manera distorsiona nuestro diario vivir, el andar atado a ese cuerpo de muerte. Vimos entonces que la santificación es una obra progresiva y conflictiva, y ahora vamos a ver los medios de la santificación, porque Dios no es que nos justificó y nos dice, bueno, ahora tenés que empezar en este proceso y vos arreglate. Yo ya hice todo. Si lo hiciera así, podemos decir que estamos de acuerdo, porque decimos, bueno, no teníamos ninguna chance ni siquiera de ser justificados, por lo menos ahora somos justificados. Pero Dios diseñó una obra que es completa. Y en esa obra Él diseñó o nos dejó medios por los cuales nosotros en nuestro día a día nos podemos ir apartando del pecado. Apartando del pecado. Juan 17, 17. Si alguien lo puede leer, también es muy, muy conocido. Ahí vamos a estar viendo el primer medio. Sí, lo alto. Si alguien lo tiene, lo lee alto, fuerte y claro. Exacto. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por lo tanto, aquí encontramos el primer medio de la santificación. ¿Cuál es?
La palabra de Dios. Aquí tenemos la palabra de Dios. Este es un medio que Él nos ha dejado para que nosotros día a día nos apartemos del pecado. El segundo medio, Gálatas 5:16. Gálatas capítulo 5, versículo 16. ¿Cuál es ese segundo medio que Él nos ha dejado? El Espíritu Santo. Ricardo. Hay otras traducciones. Exacto. Y si nosotros andamos en el Espíritu, por lo tanto, la otra parte no se va a producir. No vamos a satisfacer los deseos de nuestra carne. Que dicho sea de paso, ya que está y hago esa aclaración, porque me quedó de cuando estuve en una conferencia de romanos allá en Montevideo, que el pastor decía, la carne, no sé si algunos saben a qué la Biblia le llama la carne, pero este pastor decía, la carne es como ese enemigo que habita en tu casa y conoce los secretos más secretos. Allá ese punto más específico que uno quiere, a ese lo sabe. Y dice, y nosotros no podemos evangelizarla a la carne. La carne siempre va a ser carne. Nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar. La carne es carne. Ni aquí en ningún momento se nos manda a querer convertir la carne para ya no luchar más, sino que dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí tenemos un llamado a andar en el Espíritu, por lo tanto no tenemos que andar perdiendo el tiempo en querer convencer a nuestra carne de que esto es lo bueno. ¿Se entiende? Quería hacer esa aclaración que me parece importante. Vimos entonces el primer medio, la palabra de Dios, el segundo medio, el Espíritu Santo, y ahora si alguien puede leer Hebreos capítulo 12, versículo 6. La disciplina del Señor es ese otro medio que Él usa para que nosotros cada día crezcamos a la imagen de Cristo. Y ahí mismo en Hebreos capítulo 3, versículo 13. Y este es muy importante más que nada también para nosotros como iglesia. Hebreos 3. Antes, exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cómo nos vamos a exhortar si no nos congregamos, si no venimos intencionalmente a este lugar o a una congregación con hermanos o a visitar a nuestros hermanos en la semana? ¿Cómo vamos a llevar a cabo este medio que el Señor nos ha dejado si no nos vemos las caras? Y si cuando nos vemos no somos intencionales en acercarnos con ese espíritu dispuesto a ayudar, a velar los unos por los otros. En la Biblia encontramos muchos mandamientos de unos a otros, ¿no? ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo a este medio que el Señor nos ha dejado para que nosotros crezcamos si no somos intencionales? Si vivimos como si no tuviésemos una congregación a la cual nosotros pertenecemos, como si no tuviésemos hermanos, ¿no? Entonces, tenemos que ser intencionales en cultivar relaciones cristianas. Uno muchas veces se ve más tentado a cultivar relaciones con incrédulos, ya sea en el fútbol, en el trabajo, póngale usted en lo que quiera, en los negocios. ¿Y en qué punto de tu vida sos intencional para cultivar relaciones cristianas? Para cultivar esas amistades con las cuales Dios puede usar en tu vida y Dios usarte en la vida del otro para
apartarte del pecado. Es algo que el Señor lo ha dejado como un medio. El exhortaos los unos a los otros, y acá dice la frecuencia, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia con la que dice la palabra de Dios? Cada día. Sabemos que igual no va a ser algo quizás de cada día pero cuando leemos en la palabra de Dios que dice cada día, ahí estamos viendo la importancia de esto. El lugar que Dios le da a esto, en su plan de redención. Entonces, tenemos que ser intencionales en cultivar relaciones cristianas, en venir, y muchas veces uno agarra textos como por ejemplo, considerar los unos a los otros, el estimular al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarse. Y uno hace el énfasis en no dejando de congregarse, pero el mandamiento ahí, ¿cuál es? Estimularnos los unos a los otros. La manera en la cual eso se lleva a cabo es no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces, yo puedo venir muchas veces acá y no estimular a nadie y no estoy cumpliendo con el mandamiento que Dios nos ha dejado en su palabra. Por lo tanto, yo tengo que venir intencionalmente a estimular a mis hermanos. No a sentarme y a cantar un par de coros, poner buena cara mientras estoy sentado y el pastor está predicando e irme para las casas. A estimularnos. Y en la semana también ser intencionales en exhortarnos. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dejado así, escrito en su palabra. Ahora, el error del perfeccionismo y el error del conformismo, vamos a ver. El error del perfeccionismo dice cosas como pretender no pecar más, ¿no? Entonces uno es justificado y ya toma la determinación o la autodeterminación de decir, no peco más. ¿Esto qué genera? Si una persona toma esa determinación, que sabemos que no la va a poder llevar a cabo, no la va a poder cumplir, va a generar culpa, va a generar frustración. Y otra cosa, va a generar también legalismo en esa persona. Recuerden que la palabra legalismo significa llegar a tener la vida eterna, por así decirlo, a través de nuestras fuerzas, a través de lo que yo hago. Si yo no hago esto, la salvación... El conformismo puede llegar a la conclusión de aceptar el pecado como algo normal. ¿Y esto qué genera? Cuando nosotros aceptamos al pecado como algo normal. ¿Sí? Y no instantáneamente, pero ¿qué va generando? Y va generando una mediocridad espiritual también. ¿Por qué? Porque yo me voy a encontrar con otros hermanos y si yo en mi día a día tomo como algo normal al pecado, me voy a juntar con hermanos que no lo toman como normal y voy a tener que ser mediocre, hipócrita, ¿no? A la hora de mostrar una cara que realmente no es. Entonces, genera esa mediocridad espiritual. Ahora, la santificación bíblica evita que nosotros nos vayamos a ambos extremos, al perfeccionismo y al conformismo. La santificación bíblica nos lleva a luchar sin desesperarnos y a avanzar sin conformarnos. La santificación bíblica nos lleva a luchar sin desesperarnos y a avanzar sin conformarnos. ¿Por qué? Porque nunca vamos a llegar completamente a crecer a esa estatura del varón perfecto, que es Cristo. Entonces, tenemos que ir hacia allá sin desesperarnos, sin empezar a querer actuar en nuestras propias fuerzas y tomar decisiones como no peco más, sino que tengo que hacerlo intencionalmente sin desesperarme y avanzar sin